Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo al país o al lugar donde se encuentran ustedes ubicados. Es para mí un placer otra vez en esta mañana, 11:30 de Nueva York, estar con ustedes que son mi familia virtual. Hoy en este día maravilloso, porque siendo que tenemos vida es maravilloso y le damos gracias a Dios. Vamos a hablar, como en el programa decimos que es 10 o 15 minutos, del libro de Romanos. No es realmente algo profundo que vamos a hacer, sino que va a ser una reseña, algo más pequeño, para tener una idea general de qué es el libro de Romanos y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Sin dar más vuelta, le pido al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de mi boca, de mis labios, y que toque sus orejitas para que algunas de estas humildes palabras se les queden grabadas en el corazón. Vamos entonces ya con el libro de Romanos. Introducción al libro de Romanos. El escritor del libro de Romanos es nada más ni nada menos que Pablo, y se calcula, de acuerdo a los teólogos y los estudiosos, que fue alrededor del año 57, 58 después de Cristo. El título realmente del libro de Romanos es La Carta de la Libertad y la Justificación, porque Pablo pone hincapié en la libertad de un cristiano cuando acepta a Jesucristo y la justificación. Pasamos a ser justos cuando aceptamos a Jesucristo. La introducción puede ser esta: la epístola a los romanos o de los romanos, escrita por el apóstol Pablo, es considerada una de las obras teológicas más influyentes en todos los tiempos. Inclusive Martin Luther, quien hizo la transformación de la iglesia y de la cual nosotros todos venimos, basó el convertirse a nuestra cristianidad en este libro de Romanos. Y otras grandes personas del mundo de Dios se convirtieron gracias a este libro maravilloso de Romanos. Por eso es tan importante. Esta carta era dirigida a la comunidad cristiana en la ciudad de Roma, y realmente aquellos que estaban en la ciudad de Roma y seguían o querían seguir a Jesucristo no estaban pasando una vida muy cómoda, sino que eran discriminados y muchísimos de ellos asesinados. Fue escrito, como ya dije, alrededor del año 57, 58, que es el primer siglo después de Jesucristo. Y ha trascendido este libro de Romanos las barreras del tiempo y la cultura. Hay otros libros que se quedaron, pero este libro es prácticamente uno de los pilares de la Biblia nuestra y de nuestra vida cristiana. Ha impactado este libro profundamente a creyentes muy llamados a seguir a Dios y ser líderes de la cristianidad a lo largo de los siglos, desde el primer siglo en adelante. Este libro de Romanos se encuentra estratégicamente, y creo que ha sido a propósito, ubicado dentro del Nuevo Testamento, después de los evangelios de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro de Hechos. Consta de 16 capítulos llenos de enseñanzas fundamentales, y créanmelo, después que terminemos de conversar, yo les pido por favor que vayan al libro de Romanos y lo lean con meditación y reflexión, pero siempre, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que les ayude a entender y que busque las revelaciones que el Espíritu Santo le va a hacer en el libro cuando ustedes lo lean. Este libro, que consta, como ya dijimos, de tantos capítulos, habla sobre la naturaleza humana,
habla sobre el pecado, habla sobre la justificación, habla sobre lo más importante de un cristiano, que es la fe, y habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y de la vida total de Jesucristo. El propósito central, quizás podríamos decir, de la Carta de los Romanos es presentar un tratado completo y coherente. Eso es muy importante porque la Carta de Romanos es bien coherente sobre la doctrina cristiana. Explica Pablo cómo la salvación es accesible a todas las personas a través de la fe en Jesucristo. Estaba leyendo yo el otro día en un libro cristiano cuántas mujeres y hombres de los más famosos de nuestra cristianidad, con corazones llenos de Dios, se convirtieron y llegaron a entender a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo a través de este libro, el libro de Romanos. Pablo aborda por sí mismo cuestiones teológicas profundas. Eso es una de las cosas que Pablo tiene. Pablo era uno de los intelectuales más grandes que había en aquella época y tenía muchísimas cualidades de inteligencia y de capacidad intelectual. Y él hizo en este libro revelaciones y declaraciones muy profundas. Por lo tanto, el libro de Romanos es un libro para leerlo despacito y verso por verso. Y en este libro muestra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección hace que ofrezca la redención y la reconciliación con Dios. Y este punto es importante. No se olviden que nosotros éramos los loquitos que andábamos corriendo por el campo sin norte ni sur. Y fue gracias a la sangre de Jesucristo que pudimos ir por un camino derecho y reconciliarnos con aquel a quien nosotros ni siquiera queríamos nombrarlo, que es nuestro Dios querido. A lo largo de los capítulos, el apóstol Pablo examina temas cruciales para aquel tiempo y para nuestro tiempo. Los temas cruciales son la condenación universal por el pecado, la imposibilidad de alcanzar la justicia por mérito propio, la vida bajo el Espíritu Santo y la llamada a vivir en una vida transformada. Y todos ustedes conocen Romanos 12:2, donde habla de la transformación de la mente por medio de pensamientos positivos, que es la palabra de Dios. La imposibilidad de alcanzar la justicia por medio propio me encanta, porque eso nos recuerda otra vez y otra vez y otra vez que no es por obras, no es por obras, es por el amor y la fe en Jesucristo y nuestro Señor Dios. Hay mucha gente que yo conozco personalmente que no tienen idea ustedes de la cantidad de cosas que hacen para, en cierta forma, tratar de decirle a Dios que ellos se merecen la vida eterna y el cielo, y muchas veces Dios ni siquiera los escucha, porque no es por las obras, es por la fe, por la fe. Y esto es una de las cosas que Pablo en el libro de Romanos se encarga de rectificar otra vez y otra vez y otra vez. La carta de Romanos también expone las bases para la convivencia y el servicio en la comunidad cristiana. Una de las cosas que Pablo, después de dejar de ser el perseguidor y asesino del cristiano y convertirse bajo la presencia del Señor Jesucristo, pone énfasis siempre en todas sus cartas y en todos sus libros, es la comunidad, la comunidad, la comunidad.
Lo que quiere decir la comunidad es repartir y compartir las cosas que tenemos, ya sea materiales, emocionales o físicas. Así como también se importaba, y en este libro lo demuestra, las relaciones y la importancia que las relaciones con el mundo no creyente pueden tener, y tenemos que tener cuidado. Estas son algunas de las cosas que Pablo resalta en este maravilloso libro de Romanos. La profundidad teológica y la claridad con que Pablo expone sus ideas en el libro de Romanos hacen de este libro una verdadera joya literaria y espiritual. Espiritualmente sabemos que cada una y todas las palabras que Pablo nos pone en el Nuevo Testamento son joyas y son maravillas, porque Él nos revela a nosotros cosas que otros no nos pudieron revelar. Pablo realmente hace de este libro de Romanos quizás su bastión principal, su faro en el medio de las tinieblas, para que todos nosotros podamos entender muy bien que es por fe que vamos a ganar la vida eterna y que vamos a ganar el cielo. Y también Pablo en este libro nos habla mucho de la justificación. En resumen, para resumirlo y hacerlo corto, el libro de Romanos es un tesoro, pero es un tesoro que invita a reflexionar y deja de ser un tesoro cuando nosotros, por razones que no voy a decir ahora, dejamos de reflexionar. Es decir, nosotros leemos, nosotros memorizamos, pero si nosotros no digerimos, como si fuéramos a comer un pedazo de pan y se queda aquí y no pasa, realmente tarde o temprano vamos a caer en el suelo por debilidad. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios, especialmente en este momento con la palabra de Romanos. Si no reflexionamos, nos vamos a caer al suelo sin poder entender las profundidades de nuestra cristianidad. Y también nos invita a reflexionar cuando tengamos tiempo en quietud y silencio sobre nuestra fe, a profundizar, como se dice, en la gracia de Dios. Sobre todas las cosas en este universo vamos a ponernos de acuerdo. Romanos nos deja saber eso, pero yo quiero también decirlo de parte mía. Sobre todas las cosas existe la gracia de Dios, porque créanlo o no, el universo, el cosmos que abarca 1000 universos, no existía, y fue la palabra de Dios por gracia que creó absolutamente todo, lo que se ve y lo que no se ve, sabiendo que lo que no se ve es más grande que lo que se ve. A medida que nos adentramos en estas páginas del libro de Romanos, nos encontramos con verdaderos poderosas y transformadoras palabras que nos desafían y nos guían en nuestro camino de discipulado y servicio a Dios y a los demás. Y esto es un énfasis que pone Pablo y que nosotros tenemos que respetarlo. Y es el énfasis a que nosotros estamos donde estamos, no solamente para decir qué lindo que somos y qué suerte que Dios nos eligió, sino para servir a los demás, pero no servirlos por obligación, porque tenemos que aplacar lo que la conciencia nos grita, sino hacerlo de corazón. Y eso es lo que Pablo quiere repetirnos en este libro de Romanos: ayudar a los demás incondicionalmente y con amor.
Ahora, ¿cuál es el principal mensaje del libro de Romanos en la Biblia? Yo creo que hay varios mensajes importantes y yo, como tengo pocos minutos, voy a tratar de pensar que esto que voy a hablar es quizás los principales puntos del libro de Romanos. Primero que nada, uno de los puntos importantes que Pablo quiere poner, la justificación por la fe. Nosotros éramos injustos y pasamos a ser justos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y le abrimos el corazón. Uno de los temas principales de Romano es que la justificación ante Dios no se logra mediante las obras de la ley. Eso creo que ustedes lo tienen más claro que yo, porque ustedes todos son personas cristianas que leen la Biblia a menudo y por lo tanto creo que saben perfectamente esto que termino de decir. La justificación no se logra por medio de obras de las leyes, obras de las que ustedes quieran pensar, sino que solamente es a través de la fe en Jesucristo. No se olvide que ese fue el gran problema de la separación de Martin Luther de la Iglesia Católica. Fue cuando se dio cuenta exactamente en Romano, y está en todos los libros de historia, que él comenzó lo que podríamos llamar su revolución espiritual, porque leyó y entendió que no se precisaba un hombre de intermediario para llegar a Dios, sino que era simplemente a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las cosas que en Romano podemos ver. Segundo, el pecado y la necesidad de la salvación. Todos nosotros, no se dejen engañar, aunque hayan nacido en la familia más sana, más pura, más maravillosa del mundo, somos pecadores. Y somos pecadores porque nuestro tatarabuelo Adán pecó, y en el DNA de cada uno de nosotros, porque somos seres humanos, ya traemos el pecado y es imposible sacarlo si no es por la sangre de Jesucristo. Romanos destaca la universalidad, es decir, de todo el universo, del pecado y la necesidad de la salvación en Cristo, y no hay otra, solo Jesucristo. Pablo explica que tanto los judíos, que tenían sus leyes, 800 y pico, como los gentiles, que no los tenían, todos estamos bajo y estaban bajo la ley del pecado y del pecado, y necesitaban lo que les dije al principio, lo más grande que hay en la cristianidad, que es la gracia de Dios para poder salvarnos y para poder ser justificados. Otra de las cosas en este libro es que habla de la gracia de Dios, y esta es la parte que más me gusta, porque soy un enamorado de la gracia de Dios, porque 6 veces tuve yo cara a cara con la muerte, y las 6 veces me salvó la gracia de Dios. Por lo tanto, creo en la gracia de Dios, y siempre que pueda dar el testimonio diré que sobre todas las cosas en nuestra fe está la gracia de Dios. El libro de Romanos enfatiza la gracia de Dios como el medio por el cual las personas pueden ser salvadas. Es decir, hablamos varias veces de esto y dijimos varias veces lo mismo, pero aquí hay una palabra que dice enfatiza, lo que quiere decir que cuando decimos enfatiza, es que la persona que está usando esa gracia lo considera lo más importante. Pablo describe cómo Dios, en su amor, su misericordia, su compasión, ofreció a su Hijo unigénito, Jesucristo,
como un sacrificio para redimirnos a todos nosotros. Y esta es la más importante, la que voy a decir: reconciliarnos. Del libro de Malaquías en el Viejo Testamento hasta el libro de Mateo en el Nuevo Testamento pasaron 400 años que Dios hizo silencio y no le hablaba una palabra a ninguna persona en la tierra, hasta que un día decidió que ya era bastante, los iba a perdonar otra vez. ¿Y con qué? Con la gracia de Dios. ¿Y por qué mandó a su Hijo? Porque vio que nosotros, sus hijos en la tierra y sus hijas, éramos tan malos, que precisaban la sangre de su Hijo para poder reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Otra de las cosas de este libro: la vida vivida en el Espíritu. Pablo nos dice perfectamente, Romanos también habla sobre la vida del Espíritu Santo. Y déjenme decirle entre nosotros algo que quizás mucha gente no le va a gustar, pero a mí me gusta hablar con la verdad como Jesucristo. Y yo, andando por diferentes iglesias, diferentes lugares y países, me he dado cuenta que si hay una parte de la Trinidad Divina que muchos, inclusive cristianos, no lo entienden muy bien, es el Espíritu Santo. Y yo les pediría a todos los evangelistas, a todos los pastores y a todos los líderes a que hablen más y más y más y expliquen más y más del Espíritu Santo, ya que prácticamente no podemos dar un paso sin el Espíritu Santo, y sin embargo habemos mucho que no lo conocemos mucho. Pablo explica cómo a través del Espíritu Santo los creyentes pueden experimentar una transformación interna, y acá vuelve otra vez Romanos 12:2, la transformación, y pueden vivir en obediencia a Dios. Y todo eso es posible si dentro de ti está el Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo, déjame decirte, tú y yo somos nada. Además, destaca la importancia de caminar en el Espíritu y no en la carne. Nosotros tenemos lógicamente a las dos personalidades, la carne y el Espíritu. E indudablemente, por más cristiano, aunque sea el pastor más grande del mundo, hasta el último momento que este cuerpo sea comida de gusano, vamos a estar peleando entre el espíritu y la carne. Y aquí en Romanos, con la profundidad de su intelectualidad que tiene Pablo, nos enseña cómo caminar en el Espíritu. Estos son algunos de los mensajes principales que se encuentran en el libro de Romanos, pero yo les pido que ustedes, cuando terminemos, vayan directamente a sus Biblias y vayan al libro de Romanos, y poquito a poquito, lo vayan leyendo, pidiéndole al Espíritu Santo que les revele cada verso, porque ustedes van a encontrar gemas y joyas maravillosas que le van a transformar. Y quizás esa es la palabra clave de todo el libro de Romanos: transformación de la mente. Ahora vamos a empezar a terminar esta charla porque son 15 minutos. ¿Cómo podemos aplicar este libro de Romanos a nuestras propias vidas personales? Hay muchas formas de aplicar el libro de Romanos a nuestras vidas personales, pero yo voy a hablar de unas poquitas, ya que el tiempo apremia. La justificación de la fe. Romanos destaca la importancia de la fe para salvarnos. Y eso es un punto que Pablo lo repite no solamente en este libro, sino en todo lo que él escribe.
No se olviden, nos dice Pablo desde hace 2000 años hasta nosotros en este mismo momento, que la justificación viene por fe, por fe, por fe, no por obras. Romanos destaca esa importancia. Podemos aplicar este reconocido y reconocimiento a que no podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras. Podemos hacer millones de cosas para Dios, para Jesucristo, con un corazón noble, con un corazón bueno, con un corazón puro, con un corazón lleno de Dios, pero no son las obras lo que Dios va a mirar, va a ser la fe. Ustedes saben lo que es que si tienen un hijo, ustedes voluntariamente lo ponen y clavan con clavos asesinos en una cruz y dejan que caiga hasta la última gota de sangre para salvar a toda una humanidad. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, eso fue lo que hizo nuestro Padre. Por lo tanto, tiene derecho a decir que es solamente por fe en su Hijo que las cosas van a pasar. Otra cosa es el poder del Evangelio. El libro de Romanos presenta el Evangelio de manera clara y poderosa. Y podemos aplicar esto compartiendo el mensaje del Evangelio con otros y viviendo una vida coherente, es decir, paralela, que esté de acuerdo con lo que nosotros creemos. Esto es bien importante, hermanos y hermanas. Vamos a dejarnos de jugar un poquito y de tratar de tener dos caras. O nosotros estamos con Jesús o no estamos con Jesús. Nosotros no podemos tener dos maestros, dos señores, como dice la Biblia, o uno o el otro. Entonces, si nosotros vamos a testificar a otras personas, vamos a hacerlo con un corazón puro y derecho, que tanto lo que hablamos como lo que hacemos sean paralelos y que los dos estén, como se dice, de acuerdo uno con los otros. Lo que hacemos y lo que decimos tiene que ser una sola cosa, si no, no somos cristianos. Otra de las cosas que podemos aplicar es que nos explica la vida en el Espíritu. Esto es tan importante, hermanos y hermanas, la vida en el Espíritu. En Romanos nos enseña Pablo sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se olviden que cuando ustedes le abrieron la puerta del corazón a Jesucristo, allí mismo entró el Espíritu Santo, que yo siempre digo que es el hermano de Jesús. Podemos aplicar esto buscando una relación íntima con el Espíritu Santo, permitiéndonos que nos guíe, nos transforme y produzca fruto, no frutos en nosotros. ¿Ustedes saben por qué digo fruto? Porque todos esos frutos del Espíritu que están escritos en la Biblia, benignidad, justicia y todos los otros, es un paquete, y ese paquete total es el fruto. Entonces, la relación íntima con el Espíritu Santo quizás es la parte más importante de nuestra personalidad y de nuestro caminar con Dios. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si no tuviéramos el Espíritu Santo adentro? Seríamos nada, absolutamente nada. Si has pasado, como todos nosotros hemos pasado, dolores, sufrimientos, desilusiones, traiciones y cuantas otras cosas feas más, tenés que entender que si la sobrepasaste y estás aquí escuchando y un poco mejor de lo que estuviste un tiempo atrás, es porque dentro de ti estuvo el Espíritu Santo que te guió, que te llevó,
que manejó tus sentimientos y tus pensamientos para que sobrepasaras todo y siguieras alabando a Jesucristo. Yo he pasado bastantes cositas, como todos ustedes, y les puedo asegurar que si no hubiera sido por la actitud y el servicio del Espíritu Santo dentro de mí, hoy en día yo no estaría conversando aquí en este momento. Vamos a tener mucho cuidado como nosotros tratamos al Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo es todo para nosotros. En la mañana cuando nos levantamos, ustedes pueden hacer las oraciones que quieran, pero hay una oración sobre todas las cosas que hay que tener muy en cuenta. Y es la oración de que si nosotros nos levantamos y no le pedimos al Espíritu Santo que tome control total sobre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, ese día no va a ser un buen día. Por lo tanto, pídanle desde la misma mañana que el Espíritu Santo tome control total de todo su ser, de todos sus pensamientos y de todos sus sentimientos. Otra de las cosas que nosotros podemos sacar acá para aplicar es la renovación de la mente. Muchos teólogos y estudiosos dicen que esta es la parte más importante de Romanos. Ellos saben más que yo. Yo simplemente repito lo que ellos, después de muchísimos años de estudio, han llegado a la conclusión. Y la renovación de la mente, que está en Romanos 12:2 y que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que vamos a entenderlo, nosotros nos vamos a transformar, no vamos a ser malos pecadores, no vamos a ser más los enemigos de Dios, no vamos a ser más los que nos reímos de Jesucristo. Nosotros vamos a ser una nueva criatura gracias a la sangre de Jesucristo. Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Por renovar los pensamientos que hay en esta mente. Déjenme hacer rapidito una metáfora que mucho tiempo atrás un pastor me hizo a mí y realmente si ustedes lo pueden visualizar les va a cambiar la vida. Acá yo tengo un vaso de agua, ahora vamos a suponer que el vaso de agua no es mi mano, por lo tanto es transparente. Y dentro del vaso de agua yo tengo un montón de agua, pero también hay un montón de tierra adentro del vaso. Y por lo tanto el agua que está dentro de este vasito está contaminada y está toda sucia, está de un color oscuro porque está llena de tierra, de cosas feas. Entonces de pronto yo voy y lo pongo abajo de una canilla, un grifo, como quieran llamarle, y lo abro y empieza a caer agua limpia acá adentro, y agua limpia, y agua limpia, y agua limpia, y agua limpia. Y ustedes saben lo que va a pasar después de un ratito. Toda esa tierra, toda esa oscuridad, todo eso feo que había acá adentro va a salir para afuera y va a desaparecer. Y después de un rato yo voy a mirar el vaso y va a estar completamente limpio y a través del vidrio voy a ver que el agua está limpita. Bueno, esa es la mente tuya cuando tú empezás a poner acá adentro, en vez de agua, todas las palabras de la Biblia, todas las palabras, todas las promesas que Dios hace en la Biblia. Si tú todos los días las vas poniendo acá adentro, ahí está la transformación, porque todo lo sucio que tenías empieza a irse, y te va a quedar una mente limpia. Así que la transformación de la mente, hermanos y hermanas, es prácticamente la cosa más importante que en el libro de Romanos podemos ver. Romanos nos insta, nos aconseja, si quieren decirle,
a renovar nuestra mente y no conformarnos con los patrones de este mundo en el cual Satanás es el príncipe. Podemos aplicar esto siendo conscientes de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. El libro de Romanos ofrece una riqueza de enseñanzas y principios que pueden aplicarse a nuestras vidas de muchas maneras. Hermanos y hermanas, cuando ustedes estén leyendo el libro de Romanos guiado por el Espíritu Santo, ustedes van a encontrar que aparte de algunas de las cositas que yo dije, ustedes van a encontrar muchas otras cosas que van a poder aplicar a su vida y van a poder vivir mejor. Pero para ello, para hacer eso, tenemos que estudiarlos y tenemos que reflexionar. Nunca se olviden, sin reflexionar, esas palabras nunca llegan aquí al corazón, se quedan acá arriba nada más, pero no bajan. Tenemos que reflexionar sobre esas palabras, tenemos que reflexionar sobre el mensaje y aplicarlo a nuestras circunstancias actuales, por más feas, horribles y dolorosas que sean. Y entonces encontraremos en el libro de Romanos el crecimiento que nosotros podemos tener tanto emocionalmente como espiritualmente. El libro de Romanos es un libro maravilloso. Si ahora mismo yo termino y ahora mismo ustedes se van corriendo a agarrar la Biblia y leer el libro de Romanos con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras. Y le pido a Dios que abra las ventanas del cielo y en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, los bendiga a todos ustedes.